e identificar si el paciente tiene un ritmo de paro desfibrilable o no desfibrilable. Y eso ya tiene que ver con el soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, como lo conectamos al monitor, podemos ver e identificar si el ritmo es o no desfibrilable. Si es desfibrilable, fibrilación ventricular a la cabeza, el más frecuente, o taquicardia ventricular sin pulso, ahí están viendo los patrones electrocardiográficos, entonces hay que dar descarga eléctrica. Pero si no es desfibrilable, tipo asistolia o actividad eléctrica sin pulso, entonces ahí el tratamiento es epinefrina. Miren la diferencia, ¿ya? Entonces, en los ritmos desfibrilables hacemos tu descarga eléctrica, ¿correcto? ¿Cuánto? Los desfibriladores modernos son bifásicos, necesitan poca energía, 200 Joule. Incluso se está recomendando iniciar con dosis bajas, desde 120 hasta 200 joules, en caso de los bifásicos. Los monofásicos ya son antiguos, se daban antes con una dosis de carga que era más dañina y que era de 360 joules. Pero lo que actualmente se recomiendan y los que se usan son los bifásicos, ¿correcto? Muy bien. Eso en el adulto. En el caso del niño, recuerden que la descarga inicia con 2 joules por kilo de peso. La primera descarga, 2 joules por kilo de peso. Si se hacen más descargas, la segunda, la tercera descarga, 4 joules por kilo de peso. En el caso de los niños lactantes, paciente población pediátrica. Ahí están las paletas que se colocan, una por debajo de la clavícula, a la derecha del esternón, y la otra en la punta del corazón. Quinto espacio con la línea axilar anterior, más o menos ahí, se coloca la segunda paleta, ¿no? Y se da la descarga eléctrica según el ritmo sea desfibrilable. En el caso de los ritmos no desfibrilables, recuerden que el tratamiento es epinefrina, ¿ya? Muy bien, acá quiero comentarles, cuando el ritmo es desfibrilable, has dado tu primera descarga, ¿no es cierto? Luego, ¿qué haces? Continúas dando tu RCP, o sea, tus compresiones, continúas dando tu RCP y luego vas tu segunda descarga para sacarlo al paciente. Si es que no hay retorno a la circulación o nuevamente no se recupera el paciente, haces una segunda descarga, ¿verdad? Ya está. Pero ya ahí hay que brindar, cuando no responde, fármacos, ¿ya? Entonces, si das la primera descarga y no responde, colocas epinefrina. Dosis 1 miligramo en el adulto, 0.01 miligramo por kilo en población pediátrica. Esa es la dosis. Ahora, cuando das la primera descarga, segunda descarga, tercera descarga, no hay respuesta, muy refractario, amiodarona, dosis en adulto, 300 miligramos, o en niños, 5 miligramos por kilo de peso. La alternativa a la amiodarona, lidocaína, 1 miligramo por kilo. ¿Estamos? Entonces, cuando es un ritmo desfibrilable, damos la descarga eléctrica, no hay respuesta, colocamos epinefrina. Damos la segunda descarga, la tercera descarga, no hay respuesta a la segunda, tercera, amiodarona o alternativa, lidocaína. Ahí tienen la posología. Es muy importante que recuerden esos datos. En el caso de los ritmos no desfibrilables, el tratamiento de elección es epinefrina. Hay que darlo lo más pronto posible. En casos de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, adrenalina a dosis en adulto, 1 miligramo por vía endovenosa, o en niños, 0.01 miligramo por kilo de peso. Recuerden que como damos por vía endovenosa, la alternativa es vía intraósea, si no encontramos la vía endovenosa, la vía intraósea. Recuerden que hay que diluir la epinefrina, hay que diluir cuando utilizamos por vía endovenosa. Y debemos descartar, en el caso de actividad eléctrica sin pulso, deberíamos descartar causas reversibles de paro. ¿Cuáles son las causas reversibles? Las 5H, las 5T, la hipovolemia, la hipoxia, el aumento de hidrogeniones, es decir, la acidosis, la hipo o hipercalemia y la hipotermia. ¿Y cuáles son las 5T? Neumotoras de atención, taponamiento cardíaco, tóxicos porque hay intoxicación que generan paro cardíaco por fármacos, tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria, es decir, el infarto agudo de miocardio. Ahí están las 5H y las 5T
que representan causas reversibles de paro cardíaco cuando estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso, ¿correcto? Son causas reversibles donde hay que tratar, ¿no?, la causa. Por ejemplo, si es una hipovolemia, hay que darle volumen. Si no, el paciente no sale del paro. Si es una hipoxia, hay que pasarle oxígeno. Si es acidosis, hay que darle bicarbonato de sodio, pregunta de examen. O hipercalemia, ¿no? En un caso de hipercalemia severa, de acidosis, hay que pasarle bicarbonato de sodio, ¿no? Retos de potasio en la hipocalemia. En un neumotórax a tensión, su aguja gruesa larga en el segundo espacio, taponamiento, una pericardiocentesis, su antídoto, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por opiáceos, naloxona, por benzodiazepinas, flumacenilo. Trombosis pulmonar, hay que dar anticoagulación. Trombosis coronaria, hay que dar angioplastía. Entonces esas son causas reversibles, que si no la tratamos de forma específica, el paciente no sale del paro. Cuando un paciente, doctores, se recupera del paro cardíaco, es decir, vuelve a la circulación espontánea, puede presentarse un síndrome, que es llamado el síndrome postparo cardíaco, cuya patogenia se produce debido a la isquemia-reperfusión. Recuérdate que cuando estuvo en paro cardíaco tuvo isquemia, y ahí hay el primer daño a los órganos, a los tejidos, la isquemia, porque no hay pulso, no hay presión. Y luego cuando el paciente se recupera, sale del paro, también va a haber daño celular por reperfusión. Porque la reperfusión, doctores, cuando vuelve la circulación espontánea, genera radicales libres, genera lesión endotelial, activa la inflamación, entonces genera también daño. Entonces ese síndrome que se produce después de que el paciente sale del paro, se conoce con ese nombre, de síndrome de postparo cardíaco, que se produce por isquemia-reperfusión, que tiene básicamente tres componentes: la lesión neurológica, la disfunción cardíaca y la disfunción orgánica. La disfunción neurológica, definitivamente la neurona es la más sensible a la hipoxia. ¿Qué neuronas son más sensibles a la hipoxia? Las que están en la corteza, en el hipocampo, en el cerebelo. Son las más sensibles a la hipoxia. Y esta justamente es la pregunta de examen. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el síndrome postparo cardíaco? La encefalopatía anóxica es el factor pronóstico más importante, porque definitivamente la neurona es la más sensible a la hipoxia, ¿no es cierto? Hay otros factores que aumentan la lesión neurológica, como la hipertermia. Por eso, en el paciente postparo debe estar su temperatura entre 32 y 37.5, ahí, porque la hipertermia genera más daño. La hiperglicemia genera más daño neurológico. Las convulsiones generan daño neurológico. Entonces hay que evitar todos esos factores. Hay que evitar la hipertermia, la hiperglicemia, las convulsiones cuando el paciente sale del paro cardíaco, porque eso empeora el pronóstico. La disfunción orgánica, cardíaca, que se manifiesta por caída de la fracción de eyección, por aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y la disfunción orgánica finalmente, ¿no? Ya está. Y como actualización vamos a ver lo que es los fármacos que condicionan paro cardíaco, ¿correcto? Hay una actualización en la guía de la AJA del 2023, donde hace hincapié a los antídotos. Por ejemplo, empezamos. Cuando hay intoxicación por beta bloqueantes o calcio antagonistas o digoxina o anestésicos locales, ¿qué tienen en común estos fármacos? Que son cardiodepresores. Te van a generar bradicardia, hipotensión, disfunción cardíaca. Son cardiodepresores. Cuando tenemos intoxicación por estos fármacos, ¿quién es el que nos va a salvar? La atropina es el antídoto, a una dosis inicial en adulto de 0.5 a 1 miligramo, cada 3 a 5 minutos. En los niños 0.02 miligramos por kilo de peso. ¿Estamos? La atropina, miran, cuando hay cardiodepresores. Pero también acuérdate que la atropina es el antídoto de elección en la intoxicación por órganos fosforados, por carbamatos, que son tóxicos que inhiben la acetilcolinesterasa, ¿verdad? La enzima que degrada la acetilcolina. Entonces recuerden que estos tóxicos, órganos fosforados, carbamatos, producen un síndrome colinérgico, activan mucho el parasimpático, produciendo miosis,
espasmo, broncorrea, salivación, diarrea, etc., ¿no? Producen eso. Fasciculaciones. Entonces, el antídoto viene a ser la atropina. En dosis un poquito más altas en comparación a la anterior. Vamos a 1 a 2 miligramos cada 5 minutos. Y en niños igual, 0.02 miligramos por kilo de peso. ¿Correcto? Muy bien. Ajustar la dosis en el caso de la atropina, ¿no? Ajustar para revertir la broncorrea, el broncoespasmo, la bradicardia, ¿no? Muy bien, acuérdate de eso. Luego también tenemos la intoxicación por benzodiazepinas, donde el antídoto es el flumacenilo, a 0.2 miligramos en adultos, 0.01 miligramos en el caso de los niños. Acuérdate entonces, la intoxicación por benzodiazepinas, que obviamente genera depresión respiratoria, alteración del sensorio, confusión, ataxia, etc. ¿Correcto? Muy bien. En el caso de la intoxicación por beta bloqueantes, calcio antagonistas, también, como hemos dicho, aparte de la atropina que revierte el problema cardíaco, también se recomienda el uso de glucagón. El glucagón también, ¿ya? En estos casos de intoxicación por beta block o calcio antagonistas. En caso de la intoxicación por cianuro, hidroxicobalamina, es decir, vitamina B12. La hidroxicobalamina es el antídoto en el caso de la intoxicación por cianuro, ¿correcto? Ahí está la dosis en adultos, en niños. Y lo más preguntado, porque un tóxico que puede, básicamente por la epidemiología, ¿no? Hay bastante paciente que tiene adicción por los opiáceos. Entonces, en el caso de la intoxicación por opiáceos, que puede al final producir paro cardíaco, ¿no es cierto? Porque la intoxicación por opiáceos genera miosis, depresión respiratoria, hipotensión y paro cardíaco. ¿Cuál es el antídoto de elección? Naloxona es el antídoto que hay que instaurarle rápidamente. Se puede dar por vía endovenosa, intraósea, intramuscular, 0.2 a 2 miligramos, o por vía intranasal, miren, de 2 a 4 miligramos por vía intranasal. En el caso de los niños, 0.1 miligramo por kilo de peso. Ahí tienen la dosis. Importante la intoxicación por opiáceos, ¿no? Cuyo antídoto es naloxona. Luego tenemos la intoxicación por organofosforados, donde el antídoto específico es la pralidoxima, eso acuérdense. O sea, el antídoto general es la atropina, porque te va a bloquear los efectos colinérgicos, pero el específico, porque te va a reactivar a la acetilcolinesterasa, acuérdate, es la pralidoxima, ¿no? En intoxicación por organofosforados. Y finalmente, la intoxicación por calcio antagonistas o cocaína, muy importante, cocaína, que por ahí lo han preguntado, intoxicación por cocaína. ¿Qué brindamos? Para controlar la presión arterial y la agitación psicomotriz, damos benzodiazepinas. Para controlar el vasoespasmo coronario que genera, calcio antagonistas. Pero para contrarrestar el paro cardíaco o para contrarrestar esas taquicardias ventriculares, esas taquicardias con QRS ancho que generan la intoxicación por cocaína, bicarbonato de sodio, doctores. Cuidado, les pregunten. ¿Qué, doctor? ¿No era beta block? No. Y eso también te preguntaron. En intoxicación por cocaína, los beta block están contraindicados. No puedes dar beta block, porque la cocaína estimula que se libere más norepinefrina, más catecolaminas, que van a tener efecto alfa y efecto beta. Si tú das beta block para bajar la presión, entonces bloqueas el beta, pero le dejas libre al alfa, que te va a elevar más la presión. Entonces, en intoxicación por cocaína está contraindicado los beta block. Entonces, ¿qué damos? Para controlar presión y agitación psicomotriz, benzodiazepinas. Para el vasoespasmo coronario que genera, calcio antagonistas. Y para el paro cardíaco o las taquicardias ventriculares con QRS anchos, bicarbonato de sodio. Esa es la indicación. ¿Ya, doctores? Muy bien, muchísimas gracias por su atención.